¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisa Chess. Jornada número 8 en la final del Chess Tour y el gran maestro Levon Aronian sigue demostrando por qué es uno de los rivales que más se les complica al campeón del mundo, ya que en la primera partida entre el match que enfrenta a estos dos colosos, Aronian termina complicando la posición creando un peón pasado que simplemente se hace indetenible para Magnus y termina siendo derrotado estrepitosamente. A continuación veremos esta interesante partida, pero como siempre les recuerdo que si les gustan los videos que les traigo, no olviden apoyarme dándoles un buen like, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Con piezas blancas, el gran maestro Levon Aronian inicia la partida con la jugada E4 y con las negras el campeón del mundo responde con caballo C6, una defensa Nimzowitsch. Últimamente Magnus ha estado muy creativo, lo que tampoco le ha llevado a desplegar su mejor juego. Aronian juega D4, D5 de Magnus, E5, alfil F5, las negras ya desarrollan dos piezas. Aronian juega C3, tiene una estructura muy sólida. E6 de Magnus, alfil D3, caballo G E7. Por supuesto aquí ya es posible la jugada alfil por D3, cambiando entre comillas el alfil malo de las negras por el bueno de las blancas. Pero bueno, tras caballo G E7, caballo E2 de Aronian, H5, ya Magnus demuestra sus intenciones de atacar por el flanco de rey, alfil G5, dama D7, H4, alfil por D3, dama por D3, caballo F5, caballo D2, alfil E7, alfil por E7, caballo C por E7, fíjense que ya también las blancas cambian su alfil malo, entre comillas, por el bueno de las negras, caballo F3 de Aronian, y enroque largo, por supuesto viendo que las acciones se van a llevar a cabo en el flanco de rey, Magnus decide asegurar su rey por el otro flanco. Pero también hay que tener cuidado con los planes de Aronian. A4, fíjense que el armenio también ya se lanza a crear complicaciones por este flanco. Caballo G6 de Magnus, G3, F6, B4, rey B8, y enroque corto. Tenemos una partida de enroques opuestos. Recuerden que estas partidas siempre son muy interesantes. Torre HF8, rey H2, dama F7, caballo EG1, caballo H6, torre AE1, caballo G4 jaque, rey G2 y F por E5. Fíjense que aparentemente las negras tienen un mejor ataque. De hecho parece que van a ganar un peón. D por E5, dama E8, caballo H3 y torre F5. Aquí les decía, por eso que van a ganar un peón las negras, porque ya están poniendo mucha presión sobre el punto de E5. Aronian juega caballo HG5, caballo 6 por E5 ganando el peón, caballo por E5, caballo por E5 y dama D4. Ahora fíjense, la idea es que aunque las negras tienen peón de más, también tienen una debilidad allí con el peón de E6 y las blancas parece que tienen más dominio sobre esa columna E. Caballo C6 de Carlsen que gana un tiempo atacando la dama, dama D3 y torre F6. Esta jugada, aunque parece lógica defendiendo el peón, realmente es un error, ya que le permite entradas a la dama, por ejemplo a H7. Había que intentar aquí la jugada dama G6 defendiendo el peón igualmente. Y fíjense que en cualquier caso las negras tendrían torre F6 tratando de intercambiar las damas. Pero bueno, tras torre F6, Aronian juega B5 atacando el caballo de Carlsen. Caballo A5, este caballo sale de juego durante un rato. Fíjense que en esa casilla le va a costar para volver a entrar en acción algunos tiempos. Y dama H7, fíjense que aquí ya Aronian entra con su dama creando amenazas. Aunque realmente la mejor jugada era F4 para evitar el contrajuego en el centro de las negras. Tras dama H7, Magnus juega E5, ahora quedan con un gran centro de peones. Dama por G7, torre F5, dama H7 y torre F8. Esta jugada es un error del campeón del mundo. Aquí quizá la mejor jugada era torre F6 para tener en cualquier momento la jugada dama G6 y buscar cambiar damas. Si las negras logran cambiar damas, digamos que ya alivian un poco la presión. Pero tras torre F8, el armenio juega F4, empiezan a especular allí sobre la clavada del peón D5, E4 de Carlsen que decide pasar el peón, pero F5, el peón del armenio comienza a correr
y realmente va a ser muy difícil detenerlo. De hecho aquí Carlsen juega dama e5 y quizá lo mejor era torre f6 intentando evitar que ese peón siguiera avanzando. Tras dama e5, f6, el armenio no duda en seguir avanzando el peón. Y dama por c3 de Carlsen, que quizás es el error definitivo. Fíjense que aquí, tras torre por f6, vendría caballo f7. E igualmente las negras están muy mal porque tienen un doble a la dama y a la torre. Pero bueno, tras dama c3, la dama se desvía un poco del juego. f7 de Aronian, que sigue con la idea de coronar este peón. Caballo c4, Magnus trata de volver a traer su caballo al juego creando algunas amenazas. Caballo e6, doble a las torres negras. Dama de 2 jaque, rey h3, caballo e5, caballo por f8, caballo f3. Fíjense que el campeón del mundo amenaza jaque mate en una jugada con dama h2, además de la torre n1. Pero Aronian tiene una jugada aquí muy bonita que quita todas las aspiraciones del noruego. Y es caballo de 7 jaque. Fíjense esta jugada ganando un tiempo importantísimo. Carlsen juega rey a 8, ya que si por ejemplo torre por d7, sencillamente vendría f8 igual dama coronando con mate a la siguiente jugada. Pero tras rey a 8, ahora dama por h5, sencilla jugada que le da la vital casilla g4 al rey blanco. Y tras caballo por e1 de Carlsen viene f8 dama y el campeón del mundo decide abandonar. Porque de hecho aquí está mate inevitable en 7 jugadas. Fíjense que las negras realmente no tienen nada aquí con la jugada dama g2 jaque. Ya que el rey escapa por g4 y sencillamente no hay más jaques. Por ejemplo, si dama e2 jaque, que sería el último jaque, vendría rey g5. Y ahora la ventaja material de las blancas es demasiada. Así que bien amigos, qué gran partida le ha ganado Aronian al campeón del mundo, pero hay que resaltar que Magnus ya es campeón de este torneo desde el día de ayer. Aunque perdió con Radjabov el match, a falta de 2 matches todavía porque son 9 rondas, ya el campeón del mundo ha ganado este torneo porque recuerden que es la final y se traen los puntos acumulados de todos los que se jugaron anteriormente. Así que grande Magnus, que aún con 2 rondas por disputarse ya es campeón de esta final del Chess Tour 2021. Bien amigos, si les gustó esta partida les recuerdo como siempre que me pueden apoyar dándole un buen like, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Recuerden que esto es gratis para ustedes pero de mucha ayuda para mí. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.